si está bueno. Si quieres algo para comer, ¿ok? Sí, señor. Ok, yo tengo unas preguntas, ¿está bien? Está bien. ¿Vamos para enfrente o qué? ¿Este? Ya. A ver, para que lo saque. Ok, Sí, la cara. ok, está bueno, está bueno. Bueno, más unas preguntas. Ok, ask him where he come from and where he going. Oh, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Venezuela. Venezuela, ¿para dónde va? Señor. Me dirijo hacia Nueva York. Nueva York. Ask him, did he, he's from Venezuela, he said? Sí, Venezuela. Ask him if, did he pay a coyote or did an organization in Venezuela help him get over here? Para venir para acá, ¿pagaste coyote o una organización los trajo, les pagó? No, nosotros no venimos un grupo nada más, un grupo de venezolanos paisanos de mío y nosotros mismos paisamos. Es No como- pagamos coyote, nada. No, coyote. señor. How many days did No it take? tenemos plata, nosotros tenemos plata para How many days did it take for him to get here? ¿Cuántos días se tomó para llegar aquí? Yo le digo la verdad, yo aproximadamente tengo 7 meses de haber salido de mi tierra para 7 llegar hasta meses. aquí. Sí, señor. But O did- sea, tengo 7 meses ya en la travesía, Did he come walking? Did he get in a bus? How did he get here? Caminando. caminando. Sí, Sí, señor. Desde allá 7 Sin meses. plata, sin nada, porque yo no... Okay, No pagaron. 7 meses caminando. Caminando, pidiendo... 7 months coming over here, huh? Okay, Yes, here. do you have work in New York? ¿Tiene trabajo en Nueva York? No, señor. No. ¿Tienes familia allá? No, señor. No, you don't have family over there. So what do you plan to do when he gets to New York? Ask him. ¿Qué planeas? Si llegas allá a Nueva York, ¿qué planeas hacer allá? Por ahora tengo planeado entregarme allá a un refugio que están ayudando, nos están ayudando a nosotros venezolanos y nos están dando trabajo y eso, clase de cosas. Sí, Okay. señor. All right. Para un refugio, llegar allá a un shelter allá. He's gonna get Y a ahí ship. nos mandan, por decir, para Nueva York, para allá para los United, ¿sí me entiendes? Mandan a uno para donde haya trabajo. Donde hay trabajo. Sí, señor. They're gonna send him to where they have work, he said? Yeah. Who's gonna send him? ¿Quién nos mandaría si llegando allá a Nueva York? ¿Quién nos mandaría al trabajo? ¿Quién es La misma organización del refugio. la organización Organization of Refugio? de shelter? Oh, the shelter? Yeah, The the sh- organization, they send them. Oh, so an organization here from El Paso is gonna get him work over there? Hay una organización de aquí El Paso que allá está también. No, that they're gonna get him. No, no, they're yeah. gonna give him work over there. They're gonna De find aquí him mismo, work. de aquí mismo de Estados Unidos, que nos están ayudando, porque no en todo Estados Unidos nos están ayudando, Oh, okay. Allá les van a conseguir trabajo llegando a Señor. Nueva York. Sí, sí los consiguen. sino que están consiguiendo. Claro. And what's the name again? ¿Cómo se llama el que los consigue? El, trabajo? the organization. No, 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 eso ya existe. The organization. What's the organization? Es un refugio. ¿Es un refugio? ¿Qué es- what's refugio? La casa What's de- Refugio like shelter. Oh, es la casa de shelter. migrantes. Oh, okay. The migrant house, they hired them To go over there. to Hey, find and a job. ask him how is he gonna get over there? Does he have cash to go to get on the bus or? ¿Cómo va a llegar a Nueva York? No, por lo menos ahorita mi pensado de mi parte, primero que todo un trabajo para poder juntar dinero para poder subir. Oh, so he don't got no money right now. No money. No tienes dinero ahorita, nomás vas a quedar aquí hasta. Ahorita estoy ahí durmiendo ahí en el piso ahí, aguantando frío y todo. Ask him if he regrets coming. What is it? Like if he wished that he don't come. Oh, ¿se te arrepiente de haber venido? No, No. no me arrepiento. Sí. Hey, ask him this. Pues estoy malo arrepentirse. Ask him Ya what. que ya no vamos a arrepentir ya después de haber salido de nuestro país. Ya no hay vuelta atrás, ya después que nosotros salimos de ahí ya no vale arrepentirse ya. Ask him. What's gonna ask him? Fuck, I Al forgot. contrario, me siento hasta más, con más fuerza, más fortaleza, porque así ayudo a mi familia, ayudo a mi mamá, ayudo a mi hija, tengo hija, y ayudo a mi familia que tengo tíos especiales. Ask him. What is he? What would he say to the people in America that think that he's coming in the wrong way? That he should come in
through the process and not through the border. Sí, to America. Yeah, like what does he say to the American people that think that he's crossing the wrong way, that he's coming into America the wrong way, and that they should go in the right way, like how everybody else does, like through a green card or through a work visa. Sí, ¿cómo le dirías a la gente de aquí de Estados Unidos que va pues, cómo venir legalmente al país, así por el puente, hacer el proceso bien? No les sabría esa respuesta, güey. En verdad, como nosotros aquí donde estamos ahorita, nosotros estamos ilegales. Nosotros nos metimos ilegales. Nosotros no tenemos acceso a pasar legalmente por el puente. No tenemos acceso. What did he say? Que no pueden pasar por el puente legalmente. He can't go through the point No, legally. No puede hacer el proceso de papeles, no pasa. No. Why? Tell him why. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo. Porque pues, nosotros aquí, a nosotros nos tienen las puertas cerradas aquí por nosotros mismos, los paisanos de nosotros que entraron primero que nosotros, ¿tú me entiendes? Completamente pusieron a robar, ¿me entiendes? Esta clase de cosas, hacer cosas malas, ¿sí me entiendes? Y por esa clase de razones nos cerraron las puertas nosotros ahí, no nos están dejando pasar. Por eso nosotros tuvimos la decisión de entrar así ilegalmente en su país. Sí, tuvo que venirse legalmente, no puede ser, no hay proceso, ellos no pueden agarrar ahí y hacer todo. Como hay varios paisanos que han entrado con sus papeles, así como usted me está diciendo, por el puente y de nada le ha servido, que son estudiados, que de nada le ha servido, al contrario, más se los rompen y lo mandan para atrás otra vez. What did he say? This is a lot of students Yeah. from Venezuela. Yeah. They have legal papers and everything. Yeah. And they said that immigration. They don't let them. They just go back. They send it back. Yeah. So that's why they're illegal here. So they cannot do something straight. Yeah. So they got to immigration and they ripped their papers. Hey, but ask him what was the process like. What did the Border Patrol do when he came? Did they fingerprint him? Nosotros tuviéramos la posibilidad de pasar por la puerta grande, como decimos nosotros, que fue el puente, nosotros pasáramos y no tuviéramos que hacer todo este proceso que como estamos ahorita, que estamos pasando ilegalmente. ¿Sí me entiendes? Y dice que si la migración les toma huellas, les toma fotos o nomás. Por lo los deja menos pasar. ya a mí me han devuelto como 3 veces. Ya esta es como la 4ª vez que ya entro aquí. Y a mí la primera vez sí me tomaron las huellas, los datos, todo, me tomaron fotos. Fotos, huellas. So he said he's already been here 4 times, and then they keep on sending him back, and they keeps on crossing over. And the first time they took pictures. They took his pictures. Hey, so you from Venezuela? MS-13? Tú eres del Mara Salvatrucha. Mara Salvatrucha, si no son de la ganga. No. No. Ahí no hay eso. No. Hay mucha gente de MS-13 que viene. No. Okay. ¿Qué quieres comer? ¿Un pizza? ¿O qué? Lo que me quiera regalar, patrón, para comer, yo, de corazón. ¿Mande? Lo que quiera regalar de corazón. Okay. All right. ¿Dónde? Can I ask you a question? ¿Puedo preguntar a usted unas preguntas? Pero es una pregunta ahí. ¿Dónde vienes? Venezuela. Venezuela. ¿Y tú para dónde vas aquí? Quería llegar a Denver, a un refugio. Denver? Sí. With the same refugio, he said, huh? Refugios, ya, Sí, para refugios. poder Hey, trabajar. ask them if they got a number to that refugio, or who are they talking to, or who's the person they talking to? Que aquí, cuando llegan al refugio, ¿con quién hablan? ¿Quién es esa persona? ¿Quién les da el número? ¿Cómo saben que ese refugio es ahí? Porque ahí sale en el mapa y ahí donde más o menos las amistades que están allá de aquel lado ya Y le han han pasado. comentado, ¿me entiendes? Ya han comentado que han logrado con suerte, corren con suerte a llegar allá, porque no lo han parado un checkpoint y han pasado ilegalmente y están allá, lo reciben en refugio. Uno puede llegar, dormir, salir a buscar trabajo, llegar mientras uno busca la estabilidad de uno mismo. The refugio is a shelter, and there's a lot of people over there. Oh yeah. So they don't have hard time to get there. Hey, ask them when you were in Venezuela, who told them about this refugio here? Okay, en Venezuela, por ejemplo, allá, ¿quién les dice que aquí hay un refugio? ¿Quién les dice allá que aquí hay? No, esas son amistades que ya han pasado.
Pero de Venezuela no tenemos noticias nada de acá porque Venezuela No tiene nada que ver aquí. no tiene nada que ver con eso. Oh, también the same family. They say they're here. So some families were here, Yeah. and they're like, hey, Ajá. come over here. Yes, Okay. Refugios, shelters. Okay. Y si y- nosotros pudiéramos conseguir trabajo aquí mismo, no se queda aquí mismo para no buscar riesgo de que lo deporten otra vez para un estado de México. Para allá. O lo mandan a uno para Acapulco, o lo mandaron para Tijuana, para Villahermosa, porque ya uno lo agarra aquí la migración y lo deportan otra vez. So, en México no quieren estar. Pero no para Venezuela, sino hacia México, se lo llevan a México. Te deportan hacia Tijuana, lo que te dice él. They take them to Tijuana. Yeah, they send to maybe Acapulco or somewhere else, not Venezuela. So, So when they take them back, they don't take them to Venezuela. They put them in a different si no city. se los llevan a Venezuela, nomás No, a México. no hay deportaciones todavía. Hay deportaciones. Para allá, hasta allá, ¿no? Hey, ask him if he has. Who is he gonna work for in Denver? ¿Tienes trabajo en Denver? O sea, ¿sabes con quién va a trabajar allá? Does he have family out there? ¿Familia? No, pero si hay comunidad de trabajo, me dicen los amistades que están allá. Ya, ¿Pero tiene familia allá? No, How did he pick? yo de verdad no cuento con ninguna familia, no tengo apoyo por familia, no tengo apoyo. Hey, how did Mi he? familia está económicamente en una situación muy baja, ¿me entiendes? How did he pick Denver? Da igual que la mía. Solamente por la voluntad de mi Dios, ¿me es entiendes? correcto, sí, señor. ¿Y por qué escogiste a Denver? Porque ahí no está el refugio. Hay refugio Oh, de don't- Denver, ya uno puede ir So buscando. over there Es como yo le acabo de explicar, nosotros llegamos a este refugio y ahí nos dan que si 3 meses para uno. Ya uno busca hasta orientación, también puede buscar uno mismo ahí, que ya uno sabe, no, allá más adelante, más. Son 9 países, jefe, no es, como le digo, no es fácil llegar aquí, pasando una selva, todo. Caminando, porque la Y mayoría. a uno de le da los duro países eso caminando cuando nos deportan a uno, ¿me entiendes? Por eso es, porque todo el sacrificio que uno ha hecho para llegar hasta aquí. para llegar hasta aquí Es difícil. y que de pronto, oye, todo lo que tú has hecho, pues lo que has logrado hacer, para que en un momentico, en Menos media de un hora, segundo, como pierdes la vida, ajá, puedes perder también tus logros, puedes perder tus logros, ¿me entiendes? tu esfuerzo. Entonces a México no quieren regresar ahí. No, en el sentido, México no es un país malo, pues, No es como malo, todo, ¿me claro. entiendes? Pero lo que yo me gano en México para yo ayudar a mi familia económicamente me no alcanza. va a alcanzar. Yo envié casi 1,000 pesos allá y no me alcanzó Al nada, cambio pero no 10 es dólares. nada. El cambio es correcto. No. Por eso el Puede sacrificio ser que uno busca acá, porque acá aquí en las tierras americanas pagan por hora y ya Entonces uno vas puede. para Denver y tú para dónde? New York, New York. Yo- No, para tú- ¿para quiero dónde? llegar hacia Los Ángeles. Los Ángeles. Los Angeles. Yo soy soldador, trabajo muchas cosas, pues, ¿me entiendes? Ah. Nadie me va a recibir, pues. Solamente le pido dirección a mi Dios, pues, que me ponga un ángel que, oye, que me dé un trabajo, pues, ¿me entiendes? Y aquí en El Paso no se quieren quedar. Si halláramos Sí, trabajo sí, acá, agarrar algo acá y me eso acá quedaría. porque es lo mismo, ¿me entiendes? Pero como no tiene la. Apenas venimos llegando, no conocemos Es nada. correcto, estamos como No quien podemos dice salir allá a las calles desorientados. porque. la migración ya no Y agarra. aquí no les consigue trabajo, un shelter, El refugio. refugio no les consigue aquí. No, yo estaba en un refugio, duré 3 días ya y les llegó hoy un beneficio a las personas que tienen hijos con familia, un estatus migratorio de 3 años. Puros personas, están ayudando ahorita. Una persona con- Yo tengo mi pareja, tengo mi esposa ahí, pero no tenemos hijos acá, pero los hijos están en Venezuela. Hey, ask him. Some people say that there's organizations in Venezuela and Guatemala that are gathering up the people and busing them up here. Have they heard anything like that? ¿Han oído ustedes que en Venezuela o en Guatemala hay una organización que los trae para acá? Mucha gente, a todos. No están trayendo. No están trayendo. Bueno, artículos no se puede porque el artículo de acá de 42 no permite nada de eso a ningún país. Coyotes, nada de eso. Nada. Nosotros solo por la voluntad de nosotros es que hemos venido a hacer. Hemos venido nosotros mismos, así como nos ve aquí, bueno, vamos a continuar. Sino así mismo vamos continuando y así mismo. Y nos vamos a Son nos damos muchos motivación meses entre de nosotros, sacrificio pues. y coño, llevando golpes en la yo vida, tengo durmiendo en 7 meses ya de calle, salir pasando de- hambre, aguantando frío. Hey, ask him. How are they gonna get work without identification, like without ID, or how did the refugees say that they're gonna be able to get them work if they don't got identification to work? Por ejemplo, si llegan allá al refugio, ¿ah? Y sin una identificación,
no pasaporte, no una ID, nada. ¿Cómo les van a conseguir un trabajo ellos, el refugio? Y ahí sí, y ahí creo que ahí sí, ya le tocaría con Imagino un que parte de ellos te toman uno, los que datos, me entiende ya. tienen las huellas, me imagino. Porque ya, Datos, huellas, de todo, fotos. Imagínate, ¿me entiendes? Si no tienes tu identificación como tal, porque hay muchos que han perdido documentos en la selva, perdieron documentos y todo eso, ¿me entiendes? Pasaporte, todo eso. What do you say? a nosotros nos agarró un cartel y They don't have nothing. They don't have nothing. They lose in the jungle, everything, the IDs, everything. They Yeah. don't have nothing. Damn. So that refugio Is the one that's helping them out. fingerprints are ID. Hey, who's the one in charge in the refugio asking? En el refugio, por ejemplo, ¿quién está ahí encargado? ¿No saben quién es? No. Y aquí en el paso, ¿no saben quién es? Ni idea. Nadie está encargado. yo lo único que me enteré hoy que son contratistas, algo así. But ask him, who did he talk to? How does he know that they're gonna get him work over there? Muy poco se dejaba ver todo ello. Llegó ayer, que estaba aquí en el programa, un presidente de acá, no sé, algo así. Y hoy le llegó el beneficio a la mujer, familia, pues, la familia con hijos, y le llegó un estatus de migratorio por 3 años que le acabó con eso. ¿Y aquí quién está encargado de todos ustedes? ¿Quién? Dios. No, but ask him. Like he had to have known, like someone in the refugio told him that they would have. Who was it? Like did he talk to a person or is just something he heard? ¿Alguien les dijo el refugio que sí les iban a conseguir trabajo? Or is it something that is it a No, es que no rumor? le consigue, uno tiene que salir a uno tiene que, a él lo reciben a uno, le prestan el apoyo, pues, es decir, dormitorio, las cosas personales, el techo, la comida, pero uno mismo sale a buscar la voluntad de trabajo, ¿me entiendes? O sea, nadie les dice. No, nadie le dice que Nobody's in charge. Just get there and So they just go to that refugio and they're like, hey, you want to go here, here, here? All they right. say there's nobody in charge. All right. Tell them I appreciate it. And God bless the trip, and I'll come back with some hamburgers or something right now. Sí, no, dice que gracias y que pues por Dios los ayude en el viaje. Ahorita venimos, ¿qué va a traer hamburguesas? Yeah, hamburgers.